Manejo por parte del gobierno de los fondos previsionales, nuevo código monetario e intento de reforma de la Constitución para que el señor Correa pueda perpetuarse en la presidencia. Son todo parte del mismo paquete. Se lo consulto a Andrés Páez, el líder de la Izquierda Democrática. ¿Cómo está, doctor Páez? Buenos días. Gracias, Jorge. Buenos días. ¿Todo es parte del mismo paquete? Bueno, son temas que están directamente vinculados. Llama la atención que en el proyecto de ley de fondos previsionales, en el primer debate, se hace notar que existe mención expresa a una ley que todavía no ha sido promulgada. Es decir, en la ley de los fondos previsionales se hace mención del Código Monetario y el Código Monetario aún no ha sido promulgado. Y se lo hace porque se le quiere entregar los dineros al BIES, dineros que no son del Estado, que son dineros que son gente. Privados, claro, porque fueron depositados por la gente. Dineros que son parte de fondos que en algunos casos sí tienen un capital semilla por parte del Estado, pero que en su inmensa mayoría, más del 80%, sus recursos se han nutrido con aportes de los afiliados. Y en el caso de los maestros no hay aportes del Estado, sino solamente aportes de los maestros, porque la jubilación adicional de 1960 se establece con un 3% del sueldo de cada maestro. Y lo que hizo después del IES es entregarle al fondo aquello que era de los maestros, porque el IES en el año 2005 no podía tener en sus manos ese dinero porque no era entidad financiera que los pueda administrar. Entonces, se trasladan estos fondos al BIES en un acto de absoluta arbitrariedad y de incautación de dinero privado. ¿Incautación? ¿No es Sí, una palabra un poquito fuerte? No es fuerte, porque una persona tiene facultad y libertad de poner su dinero donde se le ocurra. Entonces una persona tiene dinero, tiene la posibilidad de ponerlo en un banco, en una mutualista o en el colchón, pero es su dinero. Claro. ¿Por qué el Estado tiene que venir a decir ese dinero tiene que estar depositado en el BIES? Donde además, según el Código Monetario, ya no hay representante de los afiliados y de los jubilados, que somos los dueños del dinero, pues. Claro. O sea, ahora el dinero del IES, que está en el BIES, se lo quiere transformar en dinero público cuando es dinero privado, y la misma Constitución establece que es un dinero autónomo distinto del erario. ¿Por qué quiere hacer eso el gobierno? Porque quiere tener liquidez. ¿Se le acabó ya la plata al gobierno por lo que gastó tanto? Bueno, no solamente es una mención eso, ¿no? O sea, se le acabó la plata, los chinos ya le han puesto sus límites y tuvo que ir al imperio a rogar que le den créditos a aquellos organismos a los que había descalificado durante 7 años. ¿Cuándo se refiere usted? ¿No? Cuando el viaje se quiso el señor Correa al Banco Mundial. Ah, claro, cuando también estuvo en Boston y trató de hablar inglés y no pudo. A esa vez se refiere. Sí. Ya. Entonces, con la liquidez que van a depositar en el BIES, el gobierno literalmente va a usar esa liquidez. Y a los depositantes de los fondos previsionales, cuando quieran hacer un retiro, cuando uno de ellos fallezca o cuando uno de ellos quiera acogerse a los beneficios del fondo, le dirán: aquí está el dinero electrónico, pues. Le darán papeles, porque de acuerdo al Código Monetario ya no vamos a estar en dolarización, vamos a estar en un esquema de bimonetarismo. Una especie de convertibilidad. Pero claro, pues, porque el dinero electrónico va a sustituir al dólar en ciertas operaciones. Si el Código Monetario es explícito en eso, que lo nieguen los del Banco Central y todo, es porque ese es su papel, pues, negar que esto se viene. Claro. Pero efectivamente lo que está sucediendo es la salida de un esquema de dolarización a un esquema en donde se pueden emitir papeles a título de dinero electrónico. Ahora, pero ¿por qué el gobierno querría hacer eso, lo de la desdolarización? Porque la dolarización, con todas las críticas que se le puede hacer, ha blindado la economía ecuatoriana y ha permitido un surgimiento de una importante clase media. ¿Por qué el gobierno podría querer desdolarizar? Para mí resulta incomprensible, porque políticamente me parece un suicidio salir de la dolarización. Pero las evidencias nos indican de que efectivamente la dolarización está siendo torpedeada, que tuvo diferentes momentos de dificultades, porque como todo sistema monetario. Claro. Pero no se puede hablar de uso de instrumentos monetarios, por ejemplo, como lo hace el Código Monetario, valga la redundancia, en un esquema de dolarización. Entonces, ahora también me llama la atención que se plantea una reforma con la cual los servidores públicos van a recibir mensualmente
su 13ª y 14ª remuneraciones. ¿Y por qué me llama la atención? Porque eso es un síntoma de que se necesita liquidez. Pero el problema ya deja de ser no solamente la violación que entraña el pagarles de esa manera, sino además cómo les van a pagar. Porque mucho me temo de que quizá estos pagos se puedan hacer con papeles que son emisiones de dinero electrónico. Usted ve el mismo esquema que está pasando en la Argentina, o sea, convertibilidad, después los bonos, los famosos patacones, los papeles supuestamente convertibles y después la gran crisis, el corralito, la pérdida del ahorro privado. A mí me parece usted ve, es el futuro. A mí me parece que es un escenario muy complicado porque el Código Monetario no es una ley más. El Código Monetario, cuando introduce esta figura del dinero electrónico, creo que trae graves dificultades para la dolarización como sistema. El precio de la dolarización el Ecuador ya lo pagó. El propio IES pagó el precio de la dolarización porque se licuaron sus recursos. Yo ahora me pregunto cuál es el precio de la desdolarización. El precio de la desdolarización políticamente, insisto, es un suicidio y puede tener consecuencias realmente muy graves. Entonces, ¿para qué lo hace el gobierno? Porque evidentemente desdolarizar este momento nos afectaría enormemente a los ciudadanos. ¿Al gobierno le beneficiaría? El gobierno tiene taras ideológicas que las conduce al plano de la práctica, porque no tienen ningún límite ni escrúpulo para hacer lo que hacen. Ahora protestan, como a todos nos duele que hayan niños muertos en la guerra que hay entre Israel y Palestina. Pero no dicen nada de los niños de Siria, que son muchos más de los palestinos, que han muerto durante 3 años de masacre impulsada por el tirano que está instalado en él y su familia desde hace más de 30 años, o más de 50 años, desde el año, en el poder desde el año 70, en Siria. Y no dijeron nada cuando Gaddafi sacó a sus fuerzas armadas a masacrar a su pueblo. Claro. Y resulta que ahora, entonces, están por alguna razón, ¿no es cierto?, movidos por alguna visión internacional geopolítica, haciendo estas protestas. Lo mismo es el tema de la dolarización, claro. Eso de la soberanía. Como una tara ideológica, la obsesión de una supuesta izquierda antiimperialista que embiste contra lo que arremete como toro bravo. A mí me parece que hay un esquema de esa naturaleza y me parece que es tiempo de que la gente comience a pedirle cuentas al gobierno y que el gobierno diga, o sea, efectivamente vamos a desdolarizar. ¿Y cómo va a manejar? Porque el gobierno no ha explicado cómo va a manejar este bimonetarismo, porque en los hechos va a ser un bimonetarismo, un gobierno que tiene posibilidad de expedir dinero electrónico, es decir, papeles, está lanzando al mercado una moneda paralela al dólar. Es una forma de emisión. Eso no hay que ser economista para entender. Entonces, eso hay que pedirle al gobierno que explique cómo va a manejar ese esquema. Usted tiene toda la razón. Deberíamos los ciudadanos pedir al gobierno que nos explique por qué hace todo lo que hace y por qué gasta como gasta, pero para que los ciudadanos pidamos tenemos que tener una oposición, un liderazgo en la oposición que lleve la voz cantante en eso. Y la oposición es nula o raspando la nulidad, doctor Páez. Yo creo que hay diferentes voces dentro de la oposición. Y me parece que... Pero todas casi silenciosas, todas roncas. Bueno, también pienso de que muchos medios de comunicación no se hacen eco de lo que la oposición menciona. En algunos casos porque tienen temor de que haya censura, de que haya algún tipo de reacción que podría afectar su imagen o sus intereses. Claro. Ahora, y yo tengo que reconocer que usted, por ejemplo, ha levantado la voz constantemente. Sin embargo, no hay eco por parte de la ciudadanía, lo cual quiere decir o que ustedes todavía no han sabido llegar a la gente, o que no tienen propuestas que la gente responde, o que la gente todavía no entiende y está feliz con el gobierno. Bueno, ¿cuál de las tres? O las tres yo creo que hay cada vez menos gente feliz. ¿Sí? Este fin de semana en el Twitter leía cómo los trabajadores de las telecomunicaciones le escribían al presidente de la República a su Twitter y me copiaban a mí diciéndole: me arrepiento de haber votado por usted. Yo pensé que con usted iba a tener un mejor ¿Usted también se arrepiente de haber votado por Correa? Yo jamás he votado por Correa. Pero usted le ayudó en el Congreso, bueno, eso ya hemos conversado. No, yo no le ayudé. No nos vamos a poner de acuerdo en ese tema. Pero
¿Usted dice, doctor Páez, que el descontento con el gobierno está creciendo? Sí, por supuesto. Yo creo que esto de los fondos previsionales ha hecho que mucha gente abra los ojos. Porque, ¿cuál es el mensaje, Jorge? ¿Quiénes son los siguientes? ¿A quién le confiscan después? ¿A quién viene? Claro, ¿quién viene después? Es que es obvio. Aquí están los fondos previsionales, ¿no es cierto? Paralelamente lanza otra propuesta de ley el propio presidente de la República, que es las utilidades de los trabajadores de las telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Quiénes son los siguientes? Los trabajadores de la industria del camarón, que es una industria próspera, que está con buenos niveles en las exportaciones y que va a crecer con el convenio con la Comunidad Económica Europea. ¿Quiénes vienen después? ¿Los del algodón, los del cacao, los del banano? Claro. ¿Quiénes vienen después? Ahora son los fondos previsionales cerrados que con arbitrariedad dicen, no, eso no es privado, eso es público y punto. Y los vamos a meter en el BIES, en donde ya no hay delegado de los dueños del dinero del IES. ¿Quiénes son los siguientes? Esa es la gran pregunta que los ecuatorianos comienzan a hacerse. Entonces, la incertidumbre que esto provoca hace que hayan deserciones de esas simpatías con el gobierno, y yo pienso que estos temas sin duda van minando la credibilidad del régimen, porque lo del Twitter es un periódico muy sintomático de lo que pasa en las entrañas de la sociedad. Y había un señor que le manda un Twitter y le dice, si yo hubiera sabido que usted iba a implantar el comunismo en el Ecuador, jamás hubiera votado por usted. ¿Usted cree que estamos yendo a un régimen totalitario al estilo Cuba, gradualmente, pero hacia Cuba? Yo creo que vivimos un régimen autoritario. Yo creo que el Ecuador sufre una aventura claramente fascista, con signos fascistas pero evidentes. Sí, la represión es obvia, evidente. La represión, el uso de la violencia, la eliminación de la división de los poderes, el culto a la personalidad, la propaganda, la supresión de la prensa independiente. Pues la verdad oficial. La verdad oficial. ¿No? Pero, es decir, pero hay síntomas. Ahora, ¿hacia Cuba o es eso, viejo fascismo de culto a la personalidad, del poder concentrado, del caudillo perpetuo? Es un fascismo narcisista, ¿no? Sí, pero vamos a narcisista con... Yo no sé si es que realmente hacia allá. Yo mucho me temo de que vamos más en la dirección de Venezuela. ¿Incluyendo el caos? Pero por supuesto. ¿Y a mediano plazo o a largo plazo? Espero estar equivocado y espero que nunca suceda. Espero que se Pero sin duda, el manejo autoritario del poder, el manejo tan artificioso de la economía, porque vivimos una burbuja, ¿no? Nos hacen pensar de que este no es un panorama alentador, y yo creo que el gobierno le debe explicaciones al país. O sea, ¿por qué el dinero de los fondos privados? ¿Por qué el dinero de las utilidades de los trabajadores de las telecomunicaciones? ¿Por qué la emisión con el... ¿Por qué el dinero electrónico? ¿Por qué el código monetario? Claro. Jorge, no son demasiadas cosas como para preguntarle al gobierno y decirles, díganos exactamente qué es lo que está pensando hacer. Porque es evidente de que va el gobierno a tener su propia maquinita. Claro. Y cuando un gobierno tiene una maquinita, se cae en la emisión inorgánica, es decir, se emite dinero sin respaldo. Y eso lleva ya sé que el gerente del Banco Central dirá, no, es que el Código Monetario dice que toda emisión tiene que estar respaldada. ¿En qué? Claro. En el oro ya no. El oro está en Goldman Sachs. Entonces ya el oro al menos una parte está ahí, entonces no. ¿En qué tiene que estar respaldada? En la Constitución. Una Constitución que se aplica discrecionalmente, que se la viola con frecuencia. Es que la ley, ¿qué ley? Si este es un gobierno que en 7 años ha demostrado que para él no hay otra ley que no sea la palabra del líder, pues. Claro. Así es. Ojalá que se equivoque, doctor Páez, ojalá que se equivoque. Me temo que está acertando. Buenos días, gracias por haber estado. Espero estar equivocado, Jorge. El doctor Andrés Páez, líder de la Izquierda Democrática.